Historia 1. Esta es la historia de Elisa. Sucedió hace unos 5 años, cuando estaba en sus 20 y tantos y acababa de mudarse a una nueva ciudad. Hizo algunas amigas bastante rápido, porque consiguió un trabajo en un bar deportivo muy popular con todo el personal femenino. Tal vez después de unos meses trabajando allí, le presentaron al novio de una amiga. Llamemos a esa amiga Laura y a su novio Miguel para esta historia. Un hombre que, para tener 40 años y llevarles unos cuantos años de diferencia, era muy bien parecido. Pero toda esa apariencia guardaba grandes secretos por descubrir. Prácticamente de inmediato, Elisa se sintió atraída por Miguel. Tenía algo en su presencia relacionado a la madurez, aunque en esencia se seguía viendo jovial, pero como ella estaba saliendo con su amiga, dejó eso en el fondo de su mente. Después de un tiempo, notó que la pareja estaba teniendo algunos problemas. Laura empezó a llegar tarde a todos sus turnos y se veía realmente cansada o triste cuando estaba allí. Por supuesto, ella le preguntó si todo estaba bien y le dio una respuesta vaga diciendo que Miguel estaba loco y que estaba cansado de eso. Como buena amiga que era Elisa, le dijo que podía quedarse en su casa unos días si lo necesitaba, y para su sorpresa, aceptó y se quedó esa noche. Mientras estuvo allí, le contó más en detalle sobre las cosas que Miguel le estaba haciendo. Básicamente, Miguel no confiaba en Laura y siempre pensaba que ella la engañaba, lo que siempre llevaba a una gran pelea. Elisa suponía que eso no fue suficiente para que realmente terminara la relación, porque la misma noche siguiente le pidió que la acompañara a un bar para encontrarse con Miguel y resolver las cosas. Elisa no era una persona juzgadora en absoluto, así que fue amable con Miguel y los dejó resolver sus problemas. Al final de la noche, todos parecían felices y se fueron juntos. Unas semanas después, los padres de Laura llegaron a la casa de Elisa, lo que la confundió, ya que nunca los había conocido, pero preguntó qué necesitaban. Aparentemente, Laura les había dado su dirección diciendo que vivía con ella en lugar de Miguel, porque a sus padres no les gustaban que estuvieran juntos. Los perseguía el estigma de que él era un hombre mayor para su hija, un tipo que, según ellos, tampoco le aportaba cosas agradables a su niña. Elisa, muy sorprendida, les dijo que no vivía con ella, pero que podía mostrarles dónde estaba, ya que claramente estaban muy preocupados. Así que todos fueron a la casa de Miguel, donde se suponía que Laura estaba viviendo, y se desató un gran caos. Miguel no abría la puerta y se podía escuchar a Laura tratando de calmarlo desde el otro lado, mientras la madre gritaba para que abriera y el padre estaba en el teléfono con la policía. Finalmente, la policía llegó. Lograron que abrieran y Laura se fue con sus padres de regreso a otro estado. Lo que se supo más tarde es que Miguel y Laura estaban en una relación muy abusiva y que sus padres estaban realmente preocupados por su seguridad. Así que Elisa no tardó mucho en dejarlo atrás, ya que no era realmente su asunto. Bueno, unos meses después estaba en el gimnasio cuando se encontró con Miguel. Ella era entrenadora personal y terminó acercándose a Elisa para saludarla. La chica respondió y ella inmediatamente dijo: «Oh, entonces estamos bien. Pensé que actuaste como si no me hubieras visto antes y pensé que íbamos a tener un problema». Esto debería haber sido una señal de alerta para Elisa, pero él era realmente guapo, varonil, y sonrió cuando lo dijo. Así que simplemente se rió de su comentario y dijo que realmente no lo había visto antes. Después de eso, se veían prácticamente cada vez que iba al gimnasio y en realidad se alegraban de verse. Eventualmente le pidió salir y Elisa dijo que sí.
La mujer estaba abierta a conocer personas mucho más mayores que ella. Quería encontrar protección en un hombre, dejar sus problemas paternales en el pasado, pero estaba muy lejos de eso. Esto hacía que la chica principal de esta historia luciera una amiga horrible, pero no había hablado con Laura en mucho tiempo desde que se mudó. En la primera cita fueron a un club. Todo fue bastante normal, excepto cuando un tipo elogió a Miguel diciendo que era afortunada de estar con Elisa. En lugar de aceptar o desestimar al tipo, este se le fue encima diciéndole lo irrespetuoso que era. Elisa se sorprendió completamente, pero siguieron con su noche y de hecho se fueron a casa de Miguel. Pasaron la noche juntas y fue increíble. Lamentablemente, después de eso, Elisa se inclinó y vomitó en el suelo. Pero Miguel fue lo suficientemente amable como para limpiar y ni siquiera la hizo sentir mal al respecto. Eventualmente empezaron a salir y el primer mes fue realmente genial. Todo había escalado muy rápido. Estaban prácticamente allí todas las noches. Casi vivían juntas. Muy pronto, sin embargo, Miguel empezó a mostrar su verdadero carácter. Iba al trabajo de la chica y siempre se enojaba si hablaba con otros chicos. Tengan en cuenta que Elisa era camarera y era literalmente su trabajo. Cada vez que éste llegaba a casa, Miguel siempre la acusaba de estar con otro hombre o de no hablarle en absoluto. Al inicio todo parecía un chiste y luego escaló de una manera tenebrosa. Al principio Elisa discutía, pero eventualmente empezaba a sentir que realmente estaba en el error. Eso es lo que hacen los abusadores como este. Te seducen, se acerca a su presa como fieles ovejas, se camuflajean con rostro de inocentes, pero detrás de la máscara el diablo se esconde y te hacen sentir como una persona horrible y que realmente mereces todo lo que te hacen y deberías estar tan feliz de que eligieron estar contigo a pesar de tus defectos. Eventualmente, a Elisa ya no le quedaban amigos. Simplemente no valía la pena la pelea para intentar salir con ellos. Ellos vieron todo esto y trataron de hacerle ver la realidad, pero por supuesto, no los escuchó. La hermana de Miguel y Elisa eran extremadamente cercana, y con el tiempo apenas habló con ella. Michelle quería asegurarse de que ella fuera el único al que pudiera recurrir. La quería rehén de su manipulación, de su horror, hacerla parte de sus demonios y no de sus virtudes. Una vez que la aisló, comenzaron los abusos físicos. Él disfrutaba eso. Se regocijaba como el propio demonio cada que la escuchaba sufrir. En su cara se pintaba una sonrisa macabra, un semblante de odio ligado con satisfacción sádica. Elisa bloqueó muchas de esas cosas debido al trauma, pero algunos incidentes que destacaron era arrastrarla fuera de la casa por el cabello frente a todos los vecinos, golpearla en el trabajo por llevarse el cargador del auto, quemarla con blunts y cigarrillos y encerrarla en habitaciones durante días cuando pensaba que estaba a punto de dejarla. Le encantaba hacerla cocinar comida que no se comería para luego obligarla a comer del suelo. Honestamente, ni siquiera Elisa podía decir cuánto tiempo estuvo con Miguel. Durante ese tiempo nunca Elisa se defendió. Realmente pensó que estaba en el error y que merecía lo que le hacía, aunque nunca la engañó. El síndrome de Estocolmo era real. Estaba cautivada por su victimario, capaz de omitir cualquier daño para preservar su zona de confort, lo que conocía, lo que la hacía para él una mujer normal. Un día estaba en su propia casa y Miguel fue en medio de la noche, se escabulló. Entró de manera sigilosa, sin que Elisa lo notara. Sus movimientos eran macabros, eran perfectos, eran divinos y calcados por el mismo espíritu sádico que se despertaba en él. Así que robaría algo que ella amaba,
a lo que estaba aferrada con fe. Así que robó al gato de Elisa y trató con mucha cautela de incendiar la cocina. Quería desgraciarla, quería gozar con su sufrimiento. Ella no lo escuchó entrar, así que al despertarse vio un montón de mensajes y videos de él con el gato, amenazando con matarlo y danzando con él un bolero, asegurándole que ese sería el último tango. Para ella, lo que estaba viendo la enloqueció. Privada en llanto, su aliento jadeaba y su piel parecía estar atormentada por todo aquello. Ver a su gato corriendo en candela de un lado a otro era la señal de que cosas peores estaba por sucederle a ella. Verlo en un video era tan perturbador como perder las carnes en esencia viva. Esa noche no durmió en casa, se fue con su madre. Estaba traumada, deshecha, preguntándose cómo te enamora de alguien así, cómo sanas o mejor, cómo te salvas. Ese fue el punto de quiebre de Elisa. Con eso fue suficiente para llamar a la policía, montar la denuncia sobre lo sucedido y sobre los distintos actos de violencia doméstica que había cometido contra ella. La chica pidió también una orden de protección. Miguel le tocó pagar por la ley cada delito. Sin embargo, Elisa tuvo pesadillas durante meses en las que Miguel le encantaba colarse sin invitación y perturbarla con hacerle daño. Pero ella estaba enojada con el mundo. Finalmente le diagnosticaron un trastorno de ansiedad y depresión y se cerró al mundo por un tiempo. Tiempo después, con Miguel preso por acoso, abuso y maltrato animal, trató de sanar de una manera saludable y reconocer su trauma, y logró encontrar el amor en otro hombre increíble que la ama de una manera tan genuina que todavía le cuesta aceptar que lo merece. Después de todo, Elisa nunca fue capaz de comprender en el fondo lo que Laura vivió. Años después ambas se hicieron una visita y hablaron sobre lo sucedido y cómo habían sido víctimas de un verdadero psicópata narcisista. La hermana de Miguel, que siempre supo cómo era aún así, lo defendía. Y también la acosó por un tiempo hasta que con una orden de restricción puso un alto. En definitiva, esta historia de terror es más común de lo que parece y no debe incluir nada paranormal para ser terrorífica. Hace unos años conocí a una mujer en un bar. Me llamo José y esta es mi historia de terror con una ex. Fue una larga noche de bebida con unos amigos. Nuestra rutina de trabajo había terminado. Y lo siguiente que supe es que conocí a una chica de unos 30 años, quizás, que parecía muy agradable, reluciente, hecha una fantasía, una soltera para variar. Bueno, en pocos meses empezamos a salir y decidimos dejarlo. Había cosas que no fluían del todo. No mencionaré el nombre de la mujer, pero podía sentir sus celos. Daba miedo reconocerla así, lo cual fue la razón principal por la que rompimos. Se enojaba casi cada vez que otra mujer me hablaba o incluso me miraba. Sus impulsos, sus gestos, cambiaba por completo. Esto es un poco exagerado, por supuesto, pero era realmente malo. Así que nos distanciamos poco después de haber empezado la relación, y fui yo quien se alejó de ella. Al principio parecía tomarlo bastante bien, con la suficiente inteligencia emocional. Sin embargo, solo unos días después, noté que había aparcado su coche en el lado de la carretera frente a mi casa. Eso me heló la piel, porque sabía que algo no andaba bien durante esos días. Reconocí el auto de inmediato y tuve un mal presentimiento al respecto. Pensé que iba a salir y venir a mi puerta principal para hacer algo, pero el coche simplemente se quedó allí por horas, por días, por momentos que me quitaban el hilo de mi tranquilidad. Consideré salir y preguntarle qué estaba haciendo allí, pero decidí no hacerlo.
Enfrentarla así podía empeorar las cosas. Mayugaría mis argumentos, transformaría los hechos. Ella nunca salió del auto y se quedó allí hasta después de la medianoche. Me fui a la cama y a la mañana siguiente su vehículo ya no estaba. Sin embargo, volvió de nuevo esa noche, poco después de que llegué a casa del trabajo. Básicamente, ocurrió lo mismo que la noche anterior. Era como si estuviera vigilando mi casa. Al día siguiente, tenía el día libre y fui a ver a mi amigo Danilo. Cuando salí de mi casa no vi su carro en mi calle, pero poco después de comenzar a conducir el mío, vi que en la puerta alguien había rayado con una llave la puerta derecha con la palabra maldito. Llamé a mi amigo y le tomé fotos para enviárselas. Él me pidió que no me fuera y que llamáramos a la policía, pero en el fondo, esto quería resolverlo yo. Así que la vi. Vi su silueta perfectamente desde el espejo retrovisor. Me siguió todo el camino hasta la casa de él y luego su coche se fue. Entonces me di cuenta de que mi ex aparentemente me estaba acosando. Después de eso, le envié un mensaje diciéndole que necesitaba que dejara de hacer eso, pero no recibí ninguna respuesta. Al día siguiente, fui a la tienda y de vuelta a casa no vi su coche. Pasé el resto del día en casa y tampoco lo vi en absoluto. Pensé que tal vez había escuchado mi mensaje y había dejado de hacerlo, pero estaba equivocado. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama a segundos de quedarme dormido, escuché un ruido afuera de mi ventana. Miré casualmente, sin esperar ver nada notable. Me asomé y vi que había caca y desperdicios en la puerta. Y al mismo tiempo vi a mi ex caminar a sus anchas en el patio de mi casa. El estrés me tenía invadido. Mi cabello se caía por las mañanas y los nervios se mostraban mientras me sangraban la nariz por tanta presión ocasionada. Un día estaba caminando justo hacia mi ventana y miró adentro justo a tiempo para hacer contacto visual conmigo. Cuando me vio, salió corriendo hacia el lado, fuera de la vista. Susurraba mi nombre y se reía desde el cinismo, indicándome que ella vivía en mi cabeza sin necesidad de pagar renta. Así que hice dos cosas que no había hecho. Puse música a todo volumen y empecé a gritar para que ella escuchara intencionalmente que me mataría. Y lo otro, pues no tuve más remedio que llamar a la policía. Cuando llegaron, la muy desgraciada ya se había ido, pero algo en mí me decían que eso la alejaría. Al final decidí no presentar cargos ni nada por el estilo. Solo quería que me dejara en paz y, afortunadamente, no la he vuelto a ver desde entonces. Aún así, no puedo creer que me haya estado acosando durante varios días. Con el tiempo mi paz volvió y mi soltería también. Esta otra historia es sobre el reciente ex esposo de la mamá de Carlos, una mujer de 47 años que se llama Elena. Sucedió recientemente y a lo largo de un par de años. Su mamá aún no quería admitir realmente lo mala que fue la situación, pero probablemente todavía estaba un poco en negación. Conoció a ese tipo, al que llamaremos Risto, cuando el chico tenía 5 años. Un potencial criminal, de que seguramente cualquiera le mostraría simpatía. Pero ese tipo de hombres vienen con trucos de miedo. Acababan de mudarse de ciudad y ella aún estaba con el papá del chico. Pero se separaron poco después, y entonces ella y Risto, de 48 años de edad, empezaron a salir. Él parecía un encanto, ella también. Así que se mudaron a Miami para vivir con sus abuelos por unos años. Pero seguían hablando. Avanzando unos años, ahora Carlos tenía alrededor de 14. También tenía una hermana, Valeria, y ella es 6 años menor que él. Ella también se vio muy afectada por lo que pasó, ya que tuvo que ser testigo de cada cambio de primera mano.
De todos modos, pasando unos años, Risto y Elena comenzaron a salir seriamente de nuevo y querían casarse. A Carlos siempre le atormentaban el hecho, lo hacía sentir nervioso. Tenía el prematuro temor de que su madre cometiera un gran error y trató de hablarlo con ella más de una vez, pero Elena se ensordecía cuando se trataba de Risto y sus encantos, de su forma cínica de tratarla, de su descarado gusto por los vicios, de su fausta forma de ser. Sin embargo, Risto era fumador y a Elena eso le molestaba. También solía tener un problema con el alcohol, pero ella no sabía realmente lo malo que era hasta después de casarse. Estaba ciega, enamorada, enajenada por una falsa promesa cercana al amor. Carlos se fue a vivir con su hermana mayor, Ligia, por unos meses, por muchas cosas que lo hacían sentir incómodo. Pero su mamá y Risto se casaron durante esos meses. La luna de miel fue solo de ellos. Cuando el joven volvió a vivir con mi mamá, el hombre también vivía con ellos. La familia tenía una pequeña casa de 2 habitaciones. Así que a Carlos y a Valeria les tocó compartir una habitación, pero su hermana seguía durmiendo en la habitación de su mamá porque tenía miedo de la oscuridad. Así que también dormía en la misma habitación que el mismo Risto. Algo que no era de su agrado. Nada lo era. Estaba más que claro que el horror estaba acercándose. Risto empezó a beber de nuevo, y de a poco la bestia agarró forma. Estaba borracho todo el tiempo, y robaba el dinero de Elena para comprar cerveza, gritaba, vociferaba cosas terribles de Elena. Ella intentó enviarlo a rehabilitación un par de veces, pero no funcionó. Los demonios de Risto seguían creciendo, como si se tratara de un maleficio, una maldición infinita. Cuando Risto finalmente consiguió un trabajo después de haber sido despedido del último, escondía dinero y no ayudaba a la mujer con las facturas. Ya estaban casados, así que tenía sentido que ambos pagaran las facturas y demás. Elena y Risto discutían constantemente sobre el dinero. Él bebiendo, él escapándose para comprar cerveza, él robando, etc. ¿Qué eran? ¿A dónde los llevaba esa falsa trampa, esa cortina que ellos mismos llamaron amor? Era bastante traumático que los niños los escucharan pelear casi todas las noches, y eso hacía que el mismo Carlos se sintiera muy mal por su hermanita, que también tenía que escucharlo. La niña lloraba, se partía su alma. Evidentemente era el reflejo de una niña rota. Risto, de hecho, escondía las llaves de su auto para ocultar cosas en su coche, y Elena una vez encontró hierbas allí. El tipo incluso robó dinero de Valeria, para lo que necesitara. También compraba la gasolina más cara para su auto, así que necesitaba cientos de dólares cada mes para eso. Cuando fue despedido de su primer trabajo, acababa de vender su arma, y es una buena cosa que lo hiciera porque fue a su jefe, ya que Elena creía posible que hubiese intentado matarla. De todos modos, la mujer lo echó varias veces, pero siempre lo volvía a traer, incluso cuando los chicos siempre le rogaban que no lo hiciera. En un momento, los sobornó con relojes Apple, lo cual no hizo que lo odiaran menos. Los despreciaba y se los hacía saber cuando mamá no estaba. En un momento, estaba borracho en la cama diciendo que iba a suicidarse. Esa vez fue horrible, como sus demonios se apoderaban de su rostro, de sus venas, de sus carnes. Y Elena le pidió a Carlos que llamara al 911. Valeria estaba en la habitación mientras sucedía todo. Risto incluso engañó a Elena durante una de las veces que lo echó. Estar con otra mujer le generaba placer, lo llenaba de vigor, le nutría el alma podrida que tenía. Finalmente, Elena lo echó de manera definitiva después de un par de años, y él volvió con la mujer con la que la engañó. Fue entonces cuando empezaron las llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto e incluso
las amenazas. Los llamaba y les enviaba mensajes constantemente culpando a Elena por todo lo que había pasado y diciendo cosas terribles sobre ella, inventando mentiras. Siempre estaba borracho cuando lo hacía. De hecho, a Carlos le tocó recibir una vez una llamada de la nueva novia de Risto en la que amenazaba con degollar a su mamá. Carlos vivió con esa posible imagen por semanas en su cabeza. Imaginar a una mujer endemoniada por los celos, cortando los hilos de la garganta de su mamá. Esa fue la gota que colmó el vaso e hizo que la familia llamara a la policía. Pero ellos no pudieron hacer nada al respecto. Las llamadas y los mensajes de texto no impidieron que Elena siguiera recibiendo correos electrónicos hasta hace meses más tarde. Ahora Carlos tiene 18 años y junto a su hermana Valeria siguen traumatizados. Puesto que el chico cree que su mamá lo eligió a Risto como hombre antes que a ellos. Esto les dejó grandes heridas emocionales a Carlos, sin duda. Y aunque a veces no nos demos cuenta, hay historias de personas que se convierten en grandes demonios para ellos. Peores que un espíritu por exorcizar, peor que un acto de satanismo, peor que un encuentro paranormal, tan peor como si estuviese a punto de morir. Mi nombre es Víctor. Me da vergüenza admitirlo, pero hace años, cuando era adolescente, tuve una novia en línea. En ese momento tenía unos 14 años. Conocí a una chica de mi misma edad en Facebook. Para esta historia la llamaré Esther. Realmente no recuerdo cómo nos hicimos amigos, pero empezamos a chatear. Principalmente usábamos una aplicación para enviarnos mensajes y comunicarnos. Esther vivía en el mismo estado que yo, pero a 1 hora de distancia. Nunca había tenido novia antes, y después de hablar durante solo unas 2 semanas, decidimos que estábamos en una relación. Nunca nos habíamos conocido en persona, y tampoco le contamos a nuestros padres sobre el otro. Parece realmente tonto mirando hacia atrás, pero supongo que queríamos ver cómo era la experiencia de salir con alguien. De todos modos, principalmente hablábamos en esa app todos los días y nos contábamos prácticamente todo sobre nosotros mismos. Le conté todo tipo de cosas, desde cómo era mi escuela, e incluso le di mi dirección para que pudiéramos enviarnos cosas por correo. Bueno, eso no terminó sucediendo, y terminamos rompiendo después de aproximadamente 1 semana y media de salir. Ni siquiera consideraría esto como una relación oficial. Nunca conocí a Esther en persona y esto sucedió alrededor de 2013. De todos modos, después de un par de años en la escuela secundaria y de conocer a muchas otras personas, olvidé por completo esta pequeña relación en línea en la que estuve. Pero hace solo unos años, en 2019, sucedió algo loco. Ya era un adulto, con responsabilidad, con la ansiedad a 1000 y con la depresión tocándome la nuca. Todavía vivía en la casa de mis padres y estaba solo en casa una noche mientras ellos estaban en casa de unos amigos. Recuerdo que no era tan tarde, eran como las 9 p.m. y de repente escuché un sonido proveniente de la puerta trasera de mi casa. Sentí un pavor que nunca había sentido, porque estaba consciente que ese sonido era raro y nada común en mi entorno y en nuestras rutinas. Cuando lo escuché, sentí que algo estaba mal de inmediato. Sabía que no serían mis padres y no había nadie más que debería estar aquí. Estaba en la sala de estar, con mis piernas al borde del temblor. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde estaba la puerta trasera, para investigar. Solo di unos pocos pasos hasta estar a la vista de la puerta trasera. Fue entonces cuando escuché otro ruido fuerte y la puerta comenzó a abrirse, con un chirrido que era pavorizante.
que te dejaba ver lo cardíaca que se ponía la situación. Varias personas comenzaron a entrar como rateros que nadie invitó, con caras de crueldad, con ánimos de hacer daño. Noté que una de ellas parecía ser Esther, y eso me dejó helado y petrificado. Mi primera pregunta era, ¿qué hacía en mi casa? ¿Qué buscaba? ¿Por qué en sus rostros rondaba un aura demoníaca? Retrocedí para salir de la vista. Había 2 hombres con ella. Apenas la reconocí y, para ser honesto, me sorprendió recordarla tan rápidamente. Probablemente era la última persona que esperaría ver dentro de mi casa. No me estaban mirando cuando entraron, pero sin duda se darían cuenta en segundos de que yo estaba allí. Corrí escaleras arriba y rápidamente llegué al baño y me encerré. Pero... espera, alguien se había dado cuenta. Estaba respirando hondo. Mis latidos eran fuertes y sentidos. No mucho después de esto, escuché a alguien subir las escaleras, paso a paso, brusco y pesado. Tenía mi teléfono conmigo y lo saqué y marqué el 911. Cuando escuché los pasos llegar a la cima de las escaleras, se dirigieron directamente hacia el baño en el que estaba. Alguien intentó abrir la puerta y luego dijo mi nombre. Al escuchar eso, sabía que cada gota de sudor producto del terror corría por mi cara para darme la bienvenida a la catástrofe. Era la voz de un hombre que no reconocí. Grité que ya había llamado a la policía, aunque en realidad solo había marcado el número y no había dicho nada al operador del 911 todavía. La voz del hombre al otro lado de la puerta se burló de mí y luego dijo que no les importaba. Era una voz vacilante, profunda, capaz de destruir personas, capaz de amenazar y acabar con ilusiones. Escuché otras voces provenientes del piso de abajo. Un hombre y una mujer. La voz al otro lado de la puerta dijo que volverían en un minuto y luego bajaron las escaleras. Hablé en voz baja por teléfono pidiendo que enviaran a la policía de inmediato. Mientras estaba en el baño, escuché muchos ruidos provenientes del piso de abajo, principalmente conversaciones entre las personas que ahora estaban dentro de mi casa. Esto continuó probablemente por unos 5 minutos más. Quería llorar, quería gritar, quería defenderme, pero solo había impotencia y tensión. Solo estaba esperando y temiendo el momento en que quien fuera volviera a subir las escaleras, pero sorprendentemente no lo hicieron. Finalmente escuché que los ruidos se alejaban y se volvían más silenciosos. Luego todo quedó en silencio. Uno muy largo, uno lleno de zozobra, de espera. Así que unos minutos después llegó la policía. Las personas ya se habían ido, pero cuando bajé vi que prácticamente toda la planta principal de nuestra casa estaba completamente revuelta. Había innumerables cosas desaparecidas, como nuestro televisor, mi PlayStation, una laptop y cosas así. La puerta trasera había sido forzada, pero pude proporcionar información a la policía porque conocía a una de las personas. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera sabía el apellido de Esther. La información que di resultó ser suficiente. Pudieron rastrearla al día siguiente. Ella realmente irrumpió en mi casa y nos robó junto con su novio actual y su amigo, quienes, según supongo, eran bien conocidos por la policía en el área, personas que eran capaces de matar y malograr a otros como ya lo había hecho. Además, robaron varias otras casas en la zona esa semana. Realmente no tengo idea de por qué eligieron robarme a mí. Parece muy aleatorio después de años de no hablar con ella. Así que, chicos, no confíen en extraño en línea. Silvia y su esposo, Darío, se juntaron antes de comenzar la escuela secundaria y después de graduarse en el año 2012, se mudaron juntos.
Las cosas iban muy bien. Tuvieron su primer hijo en 2015. Luego Silvia encontró un nuevo trabajo en un hotel. Ella había trabajado en hoteles antes, así que cuando se abrió un puesto para subgerente, lo aprovechó y fue entonces cuando su vida, la que creyó que estaba en su mejor momento, pues comenzó a deteriorarse. De un momento a otro, comenzó a salir con su jefe, al igual que con sus compañeros de trabajo, se reunía para beber. Increíblemente, estos también consumían algunas drogas. La mujer, para poder encajar, comenzó a beber y lamentablemente se volvió adicta al alcohol. Dejaba a su pareja y a su hijo en casa para salir de fiesta. Y aunque al inicio Darío se lo permitía a ella, él creía que se lo merecía. Pero algo comenzó a salirse de control. Así que Silvia inició una aventura con uno de sus compañeros de trabajo. Ella no estaba nada orgullosa de la persona que era en ese momento, pero finalmente se lo confesó a su pareja. Así que decidieron separarse. Ella se mudó y fue entonces cuando las cosas empeoraron aún más desde que su pareja se había ido. Empezó a beber aún más hasta el punto de que nunca estuvo sobria. El niño vivía prácticamente con Darío. Esta empezó a salir con el compañero de trabajo con el que tuvo una aventura. Pero este hombre no solo abusó de ella mentalmente. Cuando estaban borrachos, la abusaba constantemente. Un día, descontrolado de fiesta con su antiguo grupo de trabajo, agredieron, la arrojaron contra las paredes y la abofetearon. Se atragantó y le arrojaron copas de vino. Y ella aceptó todo aquello porque pensó que se lo merecía por lo que le hizo a su ex y a su hijo. Un día Silvia decidió llamar a Darío con la certeza de que quería tomar las cosas con calma y volver a estar juntos algún día. Así que dejó de beber y se alejó un poco de todo aquel entorno que la estaba destruyendo. Pero ese ex compañero, que había sido su amante, no se la haría tan fácil. Rompió todas las ventanas de su auto y grabó sus iniciales debajo de su baúl. Luego procedió a romper todas las ventanas de la casa de la mujer, excepto la habitación de su hijo, que estaba con ella durante esas noches. Así que decidió, aún con miedo, llamar a la policía. Le dijeron que, aunque las iniciales del acusado estaban en el auto de ella, no había pruebas desde entonces, así que no pudieron hacer nada. La mujer decidió retirarse de su trabajo, porque sabía que mientras trabajara allí, su compañero de trabajo seguiría intentando arrastrarla hacia abajo. Así que también bloqueó toda su información de contacto y cualquiera que trabajara con ella para que nadie pudiera decirle nada a ese hombre. Lo cierto es que Silvia necesitaba un trabajo lo antes posible, así que volvió a uno de los primeros trabajos que tuvo en una pizzería muy reconocida como atención al cliente y repartidora. Pero su examante seguía acosándola, llamando a la tienda. Ni siquiera ella sabía cómo éste se dio cuenta de que trabajaba allí. Un día Silvia llegó a recibir unas 50 llamadas en un periodo de 2 horas. Estaba trabajando en un turno de cierre, así que pensó que sería buena idea ignorarlo y esperar que se diera por vencido cuando llegara la noche. Ella decidió olvidarlo, hasta que regresó de hacer una entrega, y su compañero de trabajo le pidió que se hiciera cargo del horno, porque estaba empacando su pedido de entrega, y necesitaba irse mientras ella se estaba registrando en el sistema. Y antes de que el chico se fuera, ella notó la dirección en la que estaba a punto de realizar la entrega. Era su dirección. Ella, desesperada, le preguntó a él si esa era la dirección que figuraba en el billete, y le contestó que sí. Ella, para corroborar y llena de miedo y sospechas, le pidió número de teléfono, y luego él leyó el número de su acosador. Sin medida,
Ella comenzó a llorar y a hiperventilar porque su ex suegra estaba en casa cuidando a hijo que había tenido con Darío. El terror estaba en cada fibra de Silvia, especialmente sabiendo que su acosador tenía un arma en su auto, así que no le quedó de otra que contarle toda la historia a su compañero de trabajo y él se encargó de protegerla e ir y revisar el lugar. Pero algo en ella no estaba dispuesto a esperar, así que llamó a su ex suegra para corroborar cómo se encontraban. La señora le respondió que todo estaba bien y que ella no había notado nada, y cuando mi compañero de trabajo regresó, corroboró lo que ella dijo, no había notado nada raro, pero que estaría vigilante a lo que sucediese. Para cuando salió de turno, se fue de regreso a casa escoltada por su compañero de trabajo, que le indicó que todo estaba bien. Al llegar a casa usó una linterna y encontró un guante negro junto a su buzón y huellas junto a la puerta lateral que parecían un par de botas que llevaba su acosador y que ella reconocía perfectamente. Así que, en menos de una semana, se mudó como pudo. Compró un auto nuevo, cambió de línea, volvió a cambiarse de empleo. Al poco tiempo, Darío y ella se dieron otra oportunidad y volvieron a vivir juntos. De esa misma forma, su acosador se esfumó de una buena vez y hasta el momento, ninguno de ellos volvió a saber algo de él. En el otoño de 2019, Jenny tenía una relación bastante tóxica, un chico con el que había tenido una relación intermitente y a quien todos llamaban Fito. Habían terminado. Mientras tanto, ella vivía en una casa adosada con su compañera de cuarto, a quien llamaremos Emilia, y trabajaba en turno nocturno. Así que, un sábado por la mañana, llegó a casa después de su jornada de trabajo alrededor de la 1:30 am. Para cuando ella se dirigía a su puerta, notó a un hombre sentado en una caja de plantas entre la casa de ella y la de su vecino. Tenía la capucha puesta, lo que le cubría la cara. No quería exagerar, así que en su mente, ella prefirió pensar que solo el tipo tal vez estaba fumando un cigarrillo o algo por el estilo. Así que ella, que era una mujer bastante precavida, sacó su cuchillo de bolsillo por si acaso. Ese que siempre tenía a la mano, en especial cuando le tocaba andar por las calles tan de noche. Así que se acercó a su puerta, la desbloqueó, la cerró rápidamente y la aseguró sin problemas. Una vez dentro de su apartamento, notó un olor horrendo proveniente del cubo de la basura y decidió que necesitaba sacarla antes de comer algo. Esperó unos 30 minutos y luego miró por la ventana. No vio al hombre, así que se armó de valor para sacar la basura. Cuando pasó por la caja de plantas, por supuesto, él seguía allí. Así que empezó a entrar en pánico un poco, pero aún tenía que llevar la basura al contenedor, regresar y cerrar la puerta de nuevo. Luego, fue a buscar una pizza congelada en su congelador y, cuando cerró la puerta del congelador, vio con el rabillo del ojo una cabeza asomándose por la ventana en la parte superior de la puerta. Y luego, se agachó rápidamente, esperando que no lo hubiera visto. En ese momento, su corazón se le cayó al estómago. Aún no estaba segura de si debía llamar a la policía o no. Así que subió a su habitación para ver si podía ver desde arriba y si él seguía allí, pero no pudo verlo. Luego Jenny se dio vuelta hacia su cama, mientras que el corazón le latía tan rápido que casi se desmaya. Su cama estaba perfectamente hecha y sabía que no la había dejado así. Luego entró en la habitación de Emilia y le preguntó si había estado en su habitación, y ésta le dijo que no. Allí, Jenny no pudo más y empezó a llorar. Y comenzó a recordar que un par de cosas estaban realmente fuera de lugar en la cocina.
Su compañera de cuarto nunca lavaba los platos a mano, así que ella siempre los lavaba cuando llegaba a casa, pero ese día estaban lavados. Sacó su cuchillo de bolsillo de nuevo, marcó al 911 y bloqueó su teléfono para que estuviera listo para llamar. Y luego bajó las escaleras y empezó a caminar lentamente hacia la puerta. De repente, la luz del porche con sensor de movimiento se encendió y a través de las cortinas de la ventana de la sala vio nada menos que la cara de Fito. Esto hizo que Jenny fuera a la puerta, la abriera de golpe y allí estaba él. Tiró su cuchillo al suelo y cayó de rodillas, hiperventilando. Para ese momento, Emilia, su roomie habían bajado. Ella estaba discutiendo con el chico. Jenny entre consciente y a la vez no. No podía creer lo que decían y no podía creer lo que oía. Él había planeado atraparla cuando volviera del trabajo, pero llegó temprano. Usó la llave de repuesto y entró por sí mismo. Dijo que quería hacer las cosas que ella hacía después de llegar a casa del trabajo, para que no tuviera que llegar a casa con tareas por hacer. Lavó todos los platos, preparó su baño para la ducha, hizo su cama. Pero lo último, que fue lo más perturbador, fue a su cajón de ropa interior, tomó su par favorito de las bragas de Jenny y luego salió afuera y esperó a que llegara a casa. Ahora con el tiempo, él pensaba que estaba tratando de ser romántico, pero en ese momento fue probablemente el sentimiento más aterrador que ella había experimentado. Chicos, créanme, esto no es divertido y mucho menos romántico. No lo repitan en casa. Ahora, vamos con la siguiente historia. Esto pasó hace unos 3 años. Estuve saliendo con una chica durante unos 3 meses. Ya habíamos salido antes, pero decidí que no estaba listo para un compromiso. Casi 2 años y medio después, decidimos darle otra oportunidad y nos volvimos serios bastante rápido. La relación iba bien, pero siempre sentía que había algunas cosas sobre su pasado con las que no era completamente honesta conmigo. Un poco de contexto. Esta mujer, a quien llamaré Sheila, había estado casada anteriormente y tenía una hija de ese matrimonio. Siempre noté que cuando ella hablaba sobre su matrimonio anterior, lo hacía como si aún tuviera sentimientos profundos por él, como si nunca hubiera superado del todo a su ex. Cada vez que la confrontaba sobre lo raro que me parecía, ella siempre respondía con algo como: «Es el padre de mi hija, solo estoy siendo amable con él para que mi hija pueda ver a sus padres llevándose bien». Sin embargo, esto fue algo que me fue molestando de a poco, ya que ella hablaba de este tipo con gran frecuencia, pero me gustaba mucho, así que estaba dispuesto a quedarme. Sé que es estúpido, supongo, porque soy un romántico empedernido y creía en darle a esta mujer el beneficio de la duda, esperando que un día dejara de hablar de él. Para mi decepción, no paró y finalmente le dije: «Mira, si vamos a tener una relación, vas a tener que dejar de darle a este hombre tanto acceso a tu vida. Sé que tienen una hija, pero este tipo está por aquí demasiado como para que simplemente sean ex». Eventualmente, ella empezó a considerar la situación y finalmente dejó de mencionarlo tanto debido a lo incómodo que se me estaba haciendo a mí. Una noche, habíamos planeado una cita en casa de ella porque ahora vivía en otro estado. El estado en el que vivía colindaba con el mío, así que estaba aproximadamente a 1 hora y media de donde yo vivía. Le dije que quería casarme con ella y que realmente me gustaría conocer a su hija a un nivel más personal. La hija de Sheila tenía alrededor de 10 años en ese momento. La llamaremos Mia. De pronto ella estaba muy apegada a mí,
y siempre me llamaba Señor. Realmente quería que su mamá se casara conmigo. A menudo Sheila y yo hacíamos videollamadas y Mia se unía con ella y me saludaba. Era una niña realmente dulce. Una noche en casa estábamos viendo televisión, jugando y pasando un buen rato. La niña me hizo algunas preguntas sobre mí y yo le respondí lo mismo. Lo que noté como inusual fue que su padre, el exnovio de mi novia, seguía llamando por videollamada toda la noche. Al principio no era demasiado alarmante. No es raro que un padre que no vive en la casa con su hijo haga videollamadas. El problema de esa noche fue que ocurría repetidamente cada 5 o 10 minutos. Empecé a preguntarme si él estaba llamando para ver qué estaba pasando, como si estuviera espiando nuestras conversaciones. Finalmente, después de una noche divertida, besé a mi novia para despedirme y me preparé para volver a casa, ya que tenía aproximadamente 1 hora y media de camino. Era tarde, alrededor de las 11 de la noche. Salí del complejo de apartamentos en el que vivía y giré a la izquierda en una carretera oscura. Luego giré a la derecha en una carretera principal. Era casi mediano. En esa vía a esa hora no había muchos autos en la carretera. De repente, un auto se puso a mi lado y noté a alguien en mi visión periférica, tratando de llamar mi atención. Me di vuelta y vi a un hombre realmente grande, con un abrigo largo. Parecía muy enojado y agitado. Seguía intentando llamar mi atención. Es allí donde me di vuelta porque he tenido encuentros similares antes. A veces alguien está tratando de decirte que tal vez tienes una llanta desinflada o algo colgando de tu coche. Finalmente le dije, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudarte, amigo? El tipo comenzó a gritarme de inmediato. Oye, necesito hablar contigo ahora mismo. Yo respondí, oye, hermano, no te conozco, no tengo problemas contigo. Luego subí la ventana y seguí conduciendo. Él me hizo señales de nuevo y se estaba poniendo cada vez más enojado. Mi adrenalina empezó a subir y mi corazón latía con fuerza. Este tipo estaba justo al lado de mí con la cabeza fuera de la ventana, gritando, «Oye, necesito hablar contigo ahora mismo». Empecé a entrar en pánico, porque no tenía mi arma conmigo. El tipo podría tener cualquier cosa en su auto. No había muchos coches en la carretera y estaba muy oscuro en medio de la noche. Finalmente acepté encontrarnos en la gasolinera que estaba justo en la carretera, aunque en realidad no tenía ninguna intención de reunirme. Solo accedí para despistarlo. Luego se puso frente a mí, dio la vuelta en U y acepté seguirlo. Pero en lugar de eso, aceleré y tomé la salida en la autopista. Después de avanzar unos kilómetros, llamé a mi chica y le pregunté si su ex estaba por la zona. Había visto fotos de él antes y finalmente me di cuenta de que este tipo era él, ese que se puso a mi lado gritando y vociferando. Ella empieza diciendo que tan pronto como me fui, él pasó por la casa y luego empezó a reprenderla por permitir que un extraño conociera a su hija. Más tarde me enteré de que él había estado sentado en el estacionamiento toda la noche, acechando en la oscuridad mientras hacía videollamadas a su hija. No estuvo observando toda la noche. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba horrorizado. Cuando la confronté sobre todo esto en mi camino a casa, ella fue muy condescendiente y despectiva respecto a su comportamiento, diciendo, «Oh, él puede ser así a veces, pero te prometo que no iba a hacerte nada. Solo quería hablar». Estaba tan furioso con ella, porque no solo no lo tomó en serio, sino que toda esta situación podría haberme costado la vida. ¿Quién sabe qué habría hecho ese psicópata raro conmigo? Puede que nunca lo sepa y tampoco me importa.
Tengo 2 hijos adolescentes que podrían haber perdido a su padre esa noche debido a un psicópata celoso. No hace falta decir que la dejé 2 días después en persona. Fue así como pude hacer que Sheila y a su loco ex se mantuviesen lejos de mí. Todo comenzó en 2016. Fue entonces cuando conocí a un tipo llamado Elio en una aplicación de citas. Hablamos por un tiempo muy corto en línea antes de que él quisiera encontrarse. Después de salir solo unas pocas veces, empezamos a salir. Ahorraré mucho tiempo y diré que las cosas no funcionaron en absoluto entre nosotros, y terminé con todo. En total salimos durante unos 2 meses. La ruptura no fue muy bien, pero después no vi ni me comuniqué con él por un tiempo. Me eliminó de todas las redes sociales en las que nos teníamos. Sin embargo, aproximadamente un mes después, me envió un mensaje de texto diciendo que quería verme de nuevo y que merecía otra oportunidad. No estaba dispuesta a hacerlo porque ya había seguido adelante. No dejó de enviarme mensajes de texto e incluso comenzó a llamarme. Después de varios días de esto, tuve que bloquear su número, pero eso no lo detuvo. Empezó a contactarme de nuevo en las redes sociales, lo que me llevó a bloquearlo en prácticamente todas las plataformas. Pensé que esto sería el final y no supe de él durante aproximadamente una semana, pero luego empecé a verlo por la ciudad. Lo vi cuando estaba en el supermercado, algo que nunca había pasado antes. Parecía estar comprando y ni siquiera sabía que yo estaba allí. Terminé rápidamente y pagué. Sin embargo, cuando salí de la tienda y comencé a caminar hacia mi coche, escuché su voz gritando mi nombre desde atrás. Sabía que era él y no tenía ningún interés en hablar con él. Siguió gritando mi nombre, haciendo una escena hasta que llegué a mi coche y me fui. Sentí que no era una coincidencia que él estuviera comprando allí al mismo tiempo que yo. Creo que sabía que estaría allí de alguna manera, y por eso fue. Las cosas empeoraron aún más después de eso. Un par de días después se presentó en mi trabajo. Trabajaba en un salón de uñas, y mientras estaba trabajando, él entró y dijo que necesitaba hablar conmigo. Trató de quedarse después de que le dije que no quería hablar con él, especialmente cuando estaba en el trabajo, y solo se fue después de que amenazamos con llamar a la policía. Finalmente, la última vez que lo vi fue cuando apareció en mi casa. Era tarde en la noche, casi medianoche, y empezó simplemente tocando mi puerta. Cuando me di cuenta de que estaba allí, decidí no contestar, pero siguió tocando. Comenzó a tocar más fuerte hasta que estaba golpeando mi puerta, y luego empezó a gritar diciendo que sabía que estaba en casa porque podía ver mi coche afuera, que quería verme. Después de estar golpeando la puerta y gritando durante unos buenos 5 minutos, le grité que llamaría a la policía si no se iba, pero eso no lo detuvo. Terminó sacando algún tipo de objeto pesado que tenía consigo. No lo vi bien, pero luego comenzó a golpear la ventana de la puerta principal. Fue entonces cuando llamé a la policía. No parecía que el vidrio aguantara mucho tiempo, y no lo hizo. Llamé a la policía para cuando el vidrio se rompió. Elio entró. Cuando llegó a la sala de estar, simplemente empezó a gritarme durante varios minutos. Su rostro parecía el de otra persona. Sus expresiones gritaban odio, resentimientos y terror, tal cual como si quisiese acabar con mi vida. Estaba enojado, pero, afortunadamente, antes de que hiciera algo más, llegó la policía. Tuve que conseguir una orden de restricción contra él. No lo he visto desde entonces, pero a veces me preocupa que haga algo así de nuevo.
Para comenzar, soy mujer. Mi nombre es Diana y tenía 24 años cuando comenzó esta historia. Esto sucedió en mi primer trabajo real. Con el paso de los meses, uno de mis compañeros de trabajo me dijo que un chico llamado Christian pensaba que yo era linda. En este punto de mi vida, nunca había tenido un novio o algún chico atractivo o normal que mostrara interés en mí, aparte de ir a bailes de graduación y salidas en grupo. Así que estaba curiosa. Recuerdo que miré al otro lado de la tienda y lo vi. Era muy bajito y delgado. Tenía ojos verdes y cabello castaño rojizo. Inmediatamente le dije a mi compañero de trabajo que no estaba interesada en él. No era mi tipo, y seguí adelante. Una semana después, él comenzó a coquetear conmigo, así que le correspondí. Y fue entonces cuando me enamoré de él. Al principio era gracioso, y teníamos una charla juguetona. Fue, aunque no lo crean, mi primer beso. Nunca había sido tan popular entre los hombres. En ese momento le dije que no estaba lista, ya que en mi cabeza había pensado cómo y dónde quería que fuera. Pero él me besó de todos modos a medianoche junto a mi coche. No fue nada como lo había imaginado o querido. Fue incómodo y apresurado. Me sentí molesta, pero lo superé. Poco tiempo después nos escondíamos en la parte trasera del trabajo y nos besábamos. La emoción de tratar de ser rápidos y no ser descubiertos por nuestro jefe era embriagadora y emocionante. Estaba realmente emocionada de ir a trabajar solo para verlo. Luego comencé a notar las cosas malas. Me hacía tropezar en el trabajo, pateaba la parte trasera de mis talones y me hacía sangrar. Arruinaba mis zapatos pisoteándolos, me empujaba y me golpeaba, me arrancaba el cabello, me ignoraba durante horas y me daba el tratamiento de silencio para que le suplicara atención o hiciera cosas para que me hablara. Justificaba todo esto como él coqueteando y siendo rudo, y pensaba que era mi culpa que actuara así. Era ya un monstruo que no tenía antídoto, un maleficio que ya no podía curar, una especie de hombre que en sí nunca existió dentro de él. Luego empezó a decirme que era estúpida y que nadie más me querría y que no debía usar tanto maquillaje, a menos que estuviéramos en una cita, porque no debería intentar verme bien para otros hombres y que tenía suerte de que él me prestara atención. Me hacía perder turnos de trabajo para llevarlo a él y a sus amigos en auto, mintiéndole a mis padres sobre dónde estaba y con quién estaba. Hacía cualquier cosa que él quisiera, sin importar el costo para mí. Estaba cegada por lo que pensaba que era amor por él. Pensaba que todo esto era normal y, como él no era mormón, no podía decirles a mis padres que estaba con él. Era un secreto que guardaba. Tenía muy baja autoestima. No me quería en lo absoluto. Una vez estábamos en mi coche de noche, en el asiento trasero, jugueteando, y él fue demasiado lejos. Le dije que se detuviera y me ignoró. Me sentí disgustada y triste, así que terminé viendo a otra persona. Él se enteró y tuvimos una pelea a gritos en nuestro cuarto de descanso en el trabajo. Me llamó puta y gritó que estaba enojado solo porque no quería hacer cosas con él, y sí, con otra persona. Todos nuestros compañeros de trabajo estaban allí comiendo y se quedaron impactados. No sentí vergüenza. Quería que él y todos supieran que lo odiaba. Después de eso, seguí adelante y encontré un nuevo trabajo. Así que ya no lo veía ni hablaba con él. Le envié un mensaje y él me convenció para que le dijera que lo amaba. Hizo una captura de pantalla y me bloqueó. Me sentí destrozada y devastada. 5 meses después, me envió un mensaje por Facebook de la nada pidiendo un aventón. Vi el mensaje aparecer y sentí una oleada de pánico, pero también sorpresa al ver su nombre en mi pantalla. Elegí ignorarlo.
lo cual fue muy difícil para mí, ya que había estado bloqueándolo y desbloqueándolo, mirando su página y esperando que me contactara. Pero me mantuve firme y lo ignoré. Me sentí bien por ello y estaba orgullosa de mí misma. Me tomó mucha fuerza de voluntad no responderle. Luego les conté a mis amigos sobre Christian y cómo fue abusivo conmigo. Muchas de las personas a las que les conté no me creyeron y dijeron que solo quería atención y que él era un buen chico. Un día vi un artículo de noticias diciendo que mi ex iba a la cárcel por intento de asesinato. Intentó matar a alguien, apuñalándole y dejándole por muerta. Esa persona sufrió el daño más grande de ese enano, de ese hombre que estaba lleno de odio y no de virtudes. Gracias a Dios, la persona sobrevivió, pero yo estaba en shock. Sentí una oleada de maldad invadirme, pero también me sentí tranquila. Lloré y me sentí agradecida de haber ignorado su mensaje. Me enteré de que cuando me envió el mensaje, en realidad estaba huyendo de la policía. Si lo hubiera ayudado, también podría haberme metido en problemas. Luego envié el artículo a todas las personas que no creían que él me había hecho daño. Les dije, miren esto, intentó asesinar a alguien. Tan pronto como leyeron mi mensaje, los bloqueé. Desafortunadamente, solo recibió 2 años por buen comportamiento y ahora está libre. Cuando descubrí que iba a ser liberado, me aterroricé. Estoy agradecida de tener ahora a mi esposo para protegerme y mantenerme a salvo. No he visto a mi ex por la ciudad y por lo que he oído, está casado y va a tener un bebé. No puedo evitar sentirme enojada de que él esté viviendo una vida feliz ahora, después de haber arruinado la mía e incluso la de alguien más. Lucho todos los días con la depresión y la culpa por él y todo el mal que me trajo, quitándome mi inocencia y mi buena visión del mundo y de las personas en él. Esto solo demuestra que siempre se debe ser demasiado cuidadoso y que debes confiar en tu instinto. Podría salvarte un día. Todas estas historias solo nos relatan lo horrible que puede ser caer en las manos de un ex o una ex que en su vida han sabido cómo cultivar y hacer crecer la psicopatía, que aunque no lo sepas, son incluso una experiencia tan aterradora como si te tocara ver un fantasma de frente. Y aunque prácticamente un ex es cosa del pasado, hay algunos que les encanta perturbar y estar más presente que nunca. Déjanos tus comentarios para saber si viviste algo parecido.